señor, contento de estar nuevamente junto a usted aquí en un panel para hablar de contingencia, para hablar de valores, donde usted siempre puede debatir a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través del hashtag que aparece en pantalla. También nos puede llamar al teléfono que aparece ahí. Y a la gente del sur, como siempre, le mandamos un abrazo cariñoso, a la gente de Curicó, la gente de Talca, la gente de Chillán, la gente de Los Ángeles, de Temuco, la gente de Puerto Montt, Osorno, hasta Coyhaique, a través de Telefónica del Sur, y en Santiago, por supuesto, a través de la red GTD. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia social. Usted ahí puede, en el hashtag, ya se lo dije, puede debatir junto a nosotros. Don Giorgio Agostini, gracias por estar aquí nuevamente, hace tiempo que no estaba con nosotros. Así es, porque estamos con otro programa que tú mismo facilitaste para que pudiéramos tenerlo, así que estoy siempre agradecido en eso. Así es. Sí, así claro, es, así es. que es doble estándar. Doble estándar. Que está en la misma cosa que señor de Roberto Álamo, conciencia de valores. que está en Finlandia, imagínense. Sí. A mí no me alcanza para ir a Finlandia. Grace Agostín, periodista, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Y nuestra panelista casi habitual de nuestro programa, Claudio Nogueira, gracias por estar aquí nuevamente en Conciencia de Valores. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ha sido conmoción el asesinato de un profesor, en donde fue cómplice su expareja, su exesposa, y también la pareja de la exesposa. La manera como se generó este asesinato ha sido de conmoción pública, cómo se planificó, cómo también la PDI pudo reconstruir la historia, y esto nos hace una reflexión como sociedad a lo que se puede llegar, no solamente en este caso. Y quiero partir contigo, Giorgio, porque aquí hay todo un tema psiquiátrico, por decirlo de esta manera. ¿Cómo una pareja puede planificar todo esto? Porque finalmente fue una planificación muy, muy detallada y donde cuesta entender el pensamiento que hay detrás de esto. La ex esposa incluso fue la que hizo la denuncia por presunta desgracia, fue a programas de televisión, colocó una voz de alerta de que estaba desesperada porque no podía encontrar a su ex marido. Después se sabe todo lo que ocurrió, que fue asesinado por su pareja que tenía en ese momento, descuartizado, arrojado los restos en una quebrada. Después piensan que los restos pueden ser encontrados, van a buscar los restos, los queman, los tiran al mar, y todo un tema. Los detalles, cuando uno ve los detalles de la forma como se hizo este cruel asesinato, no puedo dejar de preguntarte ¿qué es lo que hay detrás del perfil psicológico de estas personas para que esto realmente se materialice y ocurra? Si tú me permites, porque esto yo creo que para el público que hace la misma pregunta es re importante. Nosotros clasificamos en psicopatología lo siguiente. Primero, son los cuadros neuróticos normales que somos todos, que significa que tenemos alguna pifia, algún temor. ¿Todos somos neuróticos? Y eso somos normales todos, por lo tanto es parte de. Después existe el otro extremo, que son los psicóticos, los que tienen alteraciones del juicio de realidad, que confunde la fantasía con la realidad. Y entre medio tenemos justamente lo que se llama personalidades limítrofe, que son más que neuróticos y menos que psicóticos. Y después de eso tenemos lo que se llama justamente lo que son en este caso los psicópatas. Para que la gente entienda, hay clasificados ya y conocidos desde Schneider adelante 9 tipos de psicópatas. No todos los psicópatas son criminales de esta naturaleza. Por lo tanto, esto es un tipo de criminal realmente que tiene una característica muy particular de la psicopatía. Okay. ¿Por qué no todos los psicópatas no son criminales? No. Eso lo dijiste. Hay no todos los psicópatas no son criminales. Bueno, son, digamos así, claro, cometen delito, pero no necesariamente van a matar a alguien. Por ejemplo, los psicópatas que son estafadores, eso no van a matar a nadie, pero sin embargo están cometiendo delitos. Y todos ellos, sin excepción, son imputables.
Y aquí, ¿no es cierto?, la distinguida abogada Paola nos va a especificar. No, no es ¿no es cierto? Paola, eso es Paola, Claudia, Bueno, Claudia, pero él ya Claudia. sabe la explicación. Está bien que me Discúlpame, diga me Me Paola. encanta que le digan Yes. Paola, pero se llama Está bien. Claudia. No, Está bien. Paola, para mí se llama Paola. ¿Sí? Y listo, y se acabó esto. Lo lamento, te gané en este minuto. Bueno, el GC va a seguir la saliendo palabra. Claudio Nogueira. y va a seguir- Pasa palabra. La gente no la conoce por Paola, la gente conoce por Claudia. Ya, entonces, desde ese punto de vista, te fijas, ella lo va a mencionar muy bien desde el punto de vista legal, que todos son imputables. Desde el punto de vista ok, del derecho pero- penal, artículo 10 y 11. Ok. Ahora, quiero explicarte Perdón, pero dame los rasgos de un psicópata. Por eso estoy diciendo. Dame los rasgos de un No, psicópata. por eso estoy diciendo, por lo menos para que entienda que Sí. cuando habla de psicópata, decía, ¿qué tipo de psicópata es? Por favor, porque si no, muchos psicópatas que no son criminales, la gente lo va a discriminar inmediatamente, y no es así. ¿Cuáles son las características principales? La principal cosa que tiene es la siguiente: tiene una carencia absoluta de empatía. Vale decir, todo lo que son sentimientos, ellos de verdad no lo viven. Son capaces, porque tú le dices la palabra amor, te la pueden definir, pero no sienten nada. Tú le puedes decir la palabra odio, te la pueden definir, pero le da lo mismo. Entonces, en ese sentido, es tan importante, pues, usted, para que entienda, que son personas que usted corta un pan y corta una sandía, ¿le pasa algo a usted? Nada. A él le pasa lo mismo, nada. Y por eso que son tan fríos y tan calculadores, donde lo más importante es ellos, que es lo que a mí me beneficia y que es lo que a mí me importa. Y en este caso se da entonces lo que hemos visto en otras ocasiones, muchas veces cuando son psicópatas y psicóticos, entonces son lo que se llama folia de, y si no son limítrofes, se llama limítrofe a due. ¿Y eso qué significa? Que la persona realmente ya se salió de los cánones normales y por eso son tan difíciles de entender, ya, porque ellos de verdad no sienten nada y no tienen arrepentimiento tampoco. Por eso es que hay que hacer en este caso un análisis criminológico muy importante, un análisis forense, que entienda, forense no significa cadáveres, significa del foro, o sea que nosotros vamos a hablar del foro de eso. Entonces, en ese aspecto, ¿qué podemos determinar? Que aquí se combinaron dos personas igualmente enfermas, para decirlo así, igualmente, ¿no es cierto?, que son psicópatas ambos. ¿Son psicópatas ambos? Ambos son psicópatas. Entonces se hace esa conjunción que lo hemos visto, ¿no es cierto?, en las famosas películas que han dado Bonnie and Clyde, etcétera. O sea, hay muchos de estos psicópatas que se juntan que pueden ser limítrofes a due o pueden ser foliados. Un psicópata... Y ahí se potencia. Ok, pero en este caso, particularmente este Claro. caso, Francisco Silva, se llama la persona, Sí. y la esposa de Aníbaldo Villegas. ¿Es tratable una persona que es psicópata a ese nivel? ¿Que se puede tratar eso? Es ¿o muy no? buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Los psicópatas tradicionalmente no modifican su conducta, salvo no sé, lo que se ha hecho en las casas que aquí no se hace nomás, que es la rehabilitación como una cosa muy simple que han hecho los japoneses y los Estados Unidos. Ese hombre se le enseña una conducta, aunque él no la vive, no la siente, pero aprende una conducta distinta, donde ya aprende que matar hace daño, ¿no es cierto?, que eventualmente mentir, engañar, etcétera, son cosas que hacen daño. Entonces, ¿cómo se hace? En forma conductual. Se le enseña conducta. Usted tiene que aprender esto. Fíjate que los japoneses tienen una cosa muy interesante. Todo esto psicópata tiene que ir frente a una fotografía de la persona que ellos mataron y le pide perdón, aunque no lo sienta, pero está aprendiendo la Pero en conducta. este caso, no solamente lo mató, sino la forma como lo mató, Claro, ahí lo mataron. está, ahí está. Porque fue descuartizado. No, por supuesto. Fue descuartizado, fue además arrojado a una quebrada, después al día siguiente van a encontrar los restos, entonces hacen quema. O sea, mire todo lo que Aquí esa hay- persona. no, Vuelvo por a supuesto. la pregunta, ese caso en particular, Sí. ¿eso es posible de rehabilitar eso? ¿Qué estoy diciendo? La única posibilidad de una cosa es que nosotros no tenemos ese método. Entonces, ellos están en psicoterapia de grupo, están en psicoterapia, como te estoy diciendo, conductual, que aquí no existe. Por lo tanto, no son posibles de ser rehabilitados con nuestro mediodía. Ya, ok. Olvídate. Claudia y Grace. Paola. Claudia y Grace, don Giorgio. Claudia Nogueira. Y Claudia. Perdón, y Grace Agosí. Ya me tienen confundido todos ustedes. Giorgio Cortiri. Yo quería hacerle una pregunta. La pregunta a es muy Giorgio. simple. ¿Tú eres partidaria de la pena de muerte? No. No soy partidaria. A ningún evento, ni siquiera en este. A ningún evento. No soy partidaria ni del aborto, ni de la eutanasia, ni de la pena de muerte. Creo en el derecho fundamental del ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, no somos quienes para disponer de la vida de un ser ¿Y humano. tú, Grace? Ay, odio decirlo porque no se condice con casi nada del resto de mis valores. Pero en el caso de los violadores, estoy absolutamente a favor de la pena de muerte. Los coloco en la siguiente situación. Porque se ha hablado también, quizás
que para ciertos tipos de crímenes como este, donde un profesional como Giorgio Agustini dice esto es muy difícil de rehabilitar, la cadena perpetua no sé en qué ayuda en el proceso, y se ha vuelto a revisar, por lo menos, que en ciertos casos, en ciertas situaciones, la pena de muerte no es un camino en el cual tendría la puerta absolutamente cerrada. Estamos hablando de este caso, quiero referirme particularmente a este caso. Porque hay ciertos delitos que tienen una connotación pública muy, muy fuerte. Esto no fue cualquier forma de matar, de matar a alguien, está hecho con alevosía, está hecho con una planificación, hay todo un tema. O sea, si hablamos de pena de muerte, hay casos que, este caso es un caso sin duda que impacta de conmoción social, pero es mucho más impactante la violación de una niñita de 4 años con resultado de muerte. Eso, cuando hay involucrados niños con delitos de indemnidad sexual, como es la violación, ahí estamos hablando de algo que te perturba y te mueve. Yo entiendo lo que dice cuando dice, en el caso de los violadores, es tan fuerte, mayormente con resultado de muerte, aún que hemos tenido el caso de Lenita, muchos casos de niños que han sido violados y un caso hace mucho tiempo atrás, el caso de Zamorano, que fue brutal. Entonces, en eso hace que cierta cantidad de personas se muevan por volver a imponer la pena de muerte. Hace pocos días atrás hubo un proyecto por parte de una diputada que pedía o solicitaba que se legislara sobre la pena de muerte, y votaron y no pasó el proyecto. No pasó. Yo creo que hoy día no, pese a los brutales que son los crímenes, el daño y el impacto que causan, además, yo creo que es más útil, en vez de hablar de pena de muerte, es que hace que tengamos una sociedad tan enferma. Porque este no es un caso aislado. Conversamos el caso de Nabila Rifo, que el marido, el conviviente, le sacó los ojos. O sea, ¿qué grado de brutalidad puede haber para un hombre que se ensañe de esa manera con su expareja? De estar a punto de matarla, no la mató de milagro, pero más sacarle los ojos. Entonces, hay muchos crímenes que son brutales y más vale preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para generar esa brutalidad. En este caso, a mí quería preguntarle al profesor Giorgio. Bueno, Giorgio. Sí, por favor. Te cambiamos el nombre, entonces. Te llamas Marco me hoy día. gustaría, no, Giorgio. Él es Giorgio y le gusta su nombre. Así es, Me gustaría preguntar cuál es la prevalencia. Primero, si la psicopatía es un trastorno mental. Así es, severo. Si es un trastorno mental severo, claro, podríamos caer en la inimputabilidad en algún minuto. Ojo, ahí eso tendrá que determinarlo. Muy difícil eso. La esquizofrenia, alguna psicopatía. No, esa es otra cosa. Esos son psicóticos, son Ya. locos, por lo tanto confunden la realidad con... Estos saben perfectamente lo que están haciendo. O sea, tienen Perfecto. conciencia clara Pero es de un lo que están trastorno mental, es una disociación de la realidad. No es así. No, porque es sabido No hay una exactamente. distorsión de la realidad. No. Ya, Ellos ok, pueden entonces tener son una imputables. alteración en el sentido de la realidad, pero no en el juicio de realidad. Ellos lo tienen claro, saben que lo que están haciendo desde el punto de vista social no corresponde, pero como prima la cosa personal y egoísta y satisfactoria, la satisfactor de su necesidad es por sobre el resto. O sea, me importa mucho más lo mío que lo tuyo. Por lo tanto, si ¿Y yo la te mato, tengo un prevalencia entre beneficio. hombres y mujeres? Giorgio, hay cosas que me llaman la atención del caso en sí, que es la insensibilidad Eso es. de la conciencia, el Absoluta. sentimiento de culpabilidad, porque él en Facebook todavía no se sabía Sí, nada, claro, no habían pero por aparecido los supuesto. restos. Él coloca una figurita así como monito animado de alguien que está con un cuchillo matando a alguien. Eso ya es un indicador. Ya. Después muestran un diálogo que también telefónico parece que antes de que esto apareciera, y le dicen que nada ha hecho, nada teme, como que lo estaban imputando a él, porque cuando le hicieron dos interrogatorios en la PDI, antes de que apareciera toda esta situación de los restos, Son fríos. entonces que No le- nada ha no le hecho, llega nada lo que teme, tú que dices. nada ha hecho, nada teme. Nada, Entonces, sí, pero son mentiras. Ellos saben que es mentira lo que están diciendo. Inclusive pueden hacer un tremendo show para convencerte a que ellos son casi inocentes. Eso lo hace. Ahora, quiero decirle algo sobre todo al público, es muy interesante esto, porque nosotros lo hemos planteado como política pública, que
Cuando son niños, esto tiene, digamos, lo que se llama una predisposición genética. Y tú puedes, las primeras manifestaciones de sadismo, cuando empieza a cortar el gato, empieza a matarlo, o sea, tú notas actos crueles desde niño. Y cuando ellos ya son adolescentes, que en el negocio se llama conducta disocial, o sea, que ya está alterando, ¿cierto?, el régimen, ¿cierto?, de que todos nosotros estamos conviviendo socialmente, tú puedes hacer un pronóstico ahí. Y a mi juicio habría que detectarlo muy temprano, porque a lo mejor temprano este gen que tiene pendiente pudiera ser para que no aparezca. Depende mucho también de la sociedad. Y yo hemos dicho aquí en este mismo programa, hace muchos años contigo, que yo dije, ojalá me equivoque, porque hay factores psicosociales muy importantes para que aparezca rasgo psicopático, que no necesariamente psicópata. Van a decir, el que va al supermercado, se echa la cosa al bolsillo, todos nosotros que son ladronzuelos, son rasgos psicopáticos. ¿O tú estás de acuerdo? Pero no es psicópata como este sádico, este cruel. Para este tipo de casos, ¿tú estarías de acuerdo en la pena de muerte? Mira, yo te digo lo siguiente, nosotros, me pregunto yo, porque eso lo he cuestionado mucho, ¿quién somos nosotros para elegirnos realmente en jueces a ese nivel de la vida y la muerte? Es muy complicado, para mí es muy complicado, independiente de las creencias, sino porque ha pasado otras cosas. Cuando uno analiza la historia, han condenado a muerte personas que eran inocentes, y a mí me preocupa muchísimo eso. Estoy dando el caso... No, en este caso te entiendo. Te coloco en un caso que Yo te lo digo hipotético, con mucho respeto te lo voy a decir. Si violaran a una hija tuya, la descuartizaran y la mataran, Sí. y después aparece quien lo asesinó. Te digo el tiro. Te coloco en esa situación. El sentimiento ¿Tú crees se que la va a cadena perpetua- sobreponer a la razón, por supuesto. Y el deseo es de muerte. Ojalá lo mate, ojalá que hagan pedacito además. Porque soy, ¿no es cierto?, muy herido de algo que yo quiero muchísimo, que es mi hija. Y por ende, pero yo tengo que sobreponer la razón sobre el sentir. Si no, nosotros seremos todos animales. Y ahí es donde viene lo difícil. Porque aquí tú planteaste, Paola, ¿qué pasa en nuestra sociedad? ¿Por qué aparecen tantos de estos casos en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que como sociedad estamos haciendo mal? Por ejemplo, en este caso sabemos además que hay un factor genético y un factor biológico que se ha estudiado y donde sabemos inclusive que hay alteración a nivel cerebral, sobre todo en el audio, la cosa auditiva. De hecho, son muy buenos locuaces para hablar, etcétera. Y entonces, ¿cuándo hemos hecho nosotros un diagnóstico previo y un tratamiento que no tenemos hoy día, salvo en Estados Unidos y Japón? ¿Por qué? Entonces, como sociedad, estamos generando también permisividad a la violencia, una cosa que lo hemos conversado contigo hace mucho tiempo atrás y que es importante porque esta cosa se repite y bueno que exista en estos programas para volver a analizarlo una y otra vez. Grace, tú eres partidaria de la pena de muerte en ciertos casos, me imagino. De hecho, acabas de mencionar uno. Violación acreditada. Sí. ¿Y en qué crees que beneficia eso? ¿En qué crees que enseña eso? ¿En qué crees que aporta una medida como esa? Buena pregunta. Tengo varias respuestas ahí. Una, primero, creo que una persona que comete un hecho de violencia de esa envergadura no tiene sentido que esté entre nosotros. Ni encerrado, ni no encerrado. Punto uno. Creo que ya no respetó lo más básico que hay, que es la integridad del otro. No lo respetó. En la medida que uno no respeta al otro, es muy difícil esperar el respeto también. Y creo que ese es el acto más violento, por lo menos yo lo veo como mujer, es una cosa que siempre me ha violentado mucho. Y creo que una persona que hace eso, de verdad, no merece estar acá. Ojalá estuvieran las mejores personas tratando de construir una sociedad mejor y no violando gente. Cuando uno transgrede la ley y eso amerita sanciones, Así es. uno quiere con eso dar una señal a la sociedad. Así es. Vuelvo a la misma pregunta. ¿Cuál sería la lección que le da a la sociedad con quitarle la vida al asesino versus la cadena perpetua? ¿En qué cambia eso? Que tengo una segunda razón que no alcancé a decir. Y es que esa persona no va a cambiar de conducta. Va a ser siempre un violador. ¿O no, doctor? Claro, si me Él permite, dice te que agrego no. algo más. Él dice que se puede revertir en algunos casos. No, espérate tú. Un Desde el violador. punto de vista estadístico. Probado que no. El psicópata, le pregunté al comienzo del programa si la psicopatía podía ser rehabilitada. Él dice que en ciertos casos sí, incluso En esos habló casos de sí, experiencia claro, sí, propia. los violadores también, pero ¿Sí? tenemos todo un tratamiento específico frente a eso que no tenemos en Chile, hay que reconocerlo. Entonces, en ese sentido, entiendo el sentimiento de querer darle muerte. Pero, ¿qué pasa a su vez en estos casos?
que también hay algo que hay que mencionarlo. Hay la ley 25.000 y tanto, el detalle, que dice, ¿no es cierto?, que la ley de derechos y deberes de los pacientes y la protección justamente de las personas que están con alteraciones mentales y psicológicas. Entonces aquí también me pueden aplicar, oye, usted no está en este minuto cuidando a este paciente con un problema mental grave, porque tiene derecho y deberes que tenemos que protegerlo nosotros como sociedad. Ahí es una cosa como contradictoria, pero es así. Pero él ya no protegió los derechos y deberes nuestros. Estoy de acuerdo, por eso es que te digo, pero también hoy en día existe esa ley, de la cual yo participo de una comisión en el Ministerio de Salud, donde vemos justamente este tipo de problemas y entonces ¿qué se hace ahí? Y ahí entonces lo vamos a decir, mire, usted mátelo nomás, nosotros no estamos autorizados para hacer eso hoy día, no, independiente de la ley, por las razones que te dije. Porque además... promulga una ley porque también no solamente quiere dar una justicia a todos los que están alrededor de un caso, sino que también quiere dar un mensaje hacia la sociedad. Te doy el tiro. Desde el punto de vista de la corrección. Yo he estudiado el fenómeno, porque además no sé, soy sociólogo, me estudió desde el punto de vista sociológico y he visto no modifica la conducta de la gente frente eventualmente a lo que significa. O sea, no pasa nada en todos los países donde hay pena de muerte. Está probado que no. Algunos de esos psicópatas van a ver ahí, como disfrutando el linchamiento, disfrutando, digamos, que le están baleando. Y la historia, desde el punto de vista de la psicología social, con esto, ¿cierto?, que en el fondo tiene alteraciones sociales graves, disociales, resulta que no le pasa nada. Y la sociedad tampoco mejora en eso. Porque la persona común y corriente, como somos nosotros, esa cosa nos impacta a nosotros, pero al resto no le pasa nada. A los psicópatas no le pasa absolutamente nada. Ese es el problema. Agustín, es que yo creo que tú no le das una señal. O sea, está comprobado en Estados Unidos, en los estados en que hay pena de muerte, no han disminuido los delitos por los cuales hay penas de muerte. Eso para mí no es lo importante. No es lo importante. Para mí lo importante es que ese violador, para el cual no hay tratamiento, no siga violando. Él dice que para hay. el violador sí hay tratamiento. Para el violador, sí, un químico. No, Grace, solamente te hago eso. una pregunta. Y en este caso, el de este asesinato, con descuartizamiento, y todo lo que ha tenido como connotación pública, ¿tú no le darías pena de muerte? Es que mi criterio es súper claro, es solo en caso de violación, y de verdad no sé por qué tengo esa sensibilidad con esos temas. Estos, la verdad, prefiero no opinar. Creo que ahí la justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero no digo abiertamente que soy partidaria de la pena de muerte en casos de este nivel de violencia. Para mí lo más violento es una violación. Sí, claro. Ahora, el único problema que veo yo es un problema económico. Nosotros estamos, ¿no es cierto?, pagándole mensualmente 700.000 pesos a esta persona, es un gasto que pagamos entre todos con los impuestos, que uno lo siente como injusto. Eso lo entiendo. Pero está en el plano emocional. Ahora, la otra cosa sí quisiera tocar, ya que tú mencionaste que no, que es, digamos, en ese caso la eutanasia, ¿sí?, que también es un acto, ¿no es cierto?, autoviolento, y cuando yo atiendo muchas personas que están en su situación límite, más allá de lo que hacemos con que todos los tratamientos paliativos, realmente en determinado momento dice esta persona tiene derecho a bien morir. Eso es distinto, no es el auxilio a al suicidio, es distinto el derecho que tiene todo ser humano a morir dignamente, a auxiliarlo en el suicidio. Pero yendo en este caso, que es una reacción que yo la entiendo desde el punto de vista de ser mujer, el reaccionar de forma casi implacable frente a una agresión de esa envergadura, como decías tú. Pero si yo soy partidaria, pese a eso, y pese a quién sabe cómo uno actuaría frente a un delito tan atroz, frente a un ser querido si uno tuviera un arma al lado. Yo no sabría cómo reaccionar. Pese a que pienso como pienso, porque la emotividad aquí es imposible manejarla frente a estas situaciones tan traumáticas. Pero si uno lo mira desde la teoría, desde la racionalidad, yo creo que todos los seres humanos tenemos dignidad humana, todos, sin distinción, aun aquellos que han cometido y han perpetrado los delitos más espantosos en la historia de la humanidad. Y frente a catalogar algunos delitos o algunos no, con pena de muerte, podríamos llegar a un consenso social que por el solo disentir sobre algo seríamos merecedores de la pena de muerte. Porque al final la pena de muerte es, a mi juicio, el matar a un ser humano es la pena más feroz que que tú puedes tener en la vida, aunque no sea ejemplificadora, pero para ti como ser humano, el que se te corte la vida... a quien ya le cortaste a otra.
personas. Sí, claro, pero tú se la cortas voluntariamente, no, él es un delincuente, él No es un cometió un delito, accidente. tú no es un Sí, exacto, pues. tú estás voluntariamente disponiendo de la vía como un castigo. Yo, que fui miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, he visitado cárceles, yo sé la reparación, a mi juicio, sin ir a la pena de muerte, que pesa a que trae sentimientos muy, muy potentes. Abstrayéndome de eso, creo que estos delitos tan violentos como el profesor Nivaldo, que fue desmembrado brutalmente, o sea, es un delito que uno dice, hay que tener estómago, o sea, es de una maldad, porque y yo quería preguntarle la prevalencia de la psicopatía en las mujeres y los hombres, ¿quiénes son más psicópatas? Si hay... Habitualmente los hombres y las mujeres son más psicópatas en cuanto a asesinato en el periodo premenstrual. Ahí cuando se pone realmente como que pierde el control, porque hay lo que se llama eventualmente un síndrome disfórico premenstrual donde pierde efectivamente el control. Y en ese caso, si tiene una psicopatía previa, lo más probable es que va a ser mucho más asesina que cualquier otra y sádica también. Ahora, yo quisiera nombrar dos cosas aquí. Uno que es natural que surja, para que usted lo entienda, un sentimiento de venganza, sentimiento, no significa la acción. Y también existe otra cosa, o sea, que lo que de alguna manera pensamos un poco más espiritualmente, que es el perdón. Y eso sí que cuesta mucho. Y hemos visto aquí grandes personas que en un momento determinado que le mataron al papá, le mataron al hermano, fueron capaces de perdonar. Inclusive tenemos el caso Luxi, que a mí me admira mucho, cuando dijo, no, siento que eventualmente el Huacán, siento que vaya, nomás le doy autorización. Y como murieron sus padres, quemados brutalmente. Eso significa, te fijas, una superación personal muy grande para aprender a perdonar. Pero eso no se lo podemos pedir a todos. Pero No. Sí lo que podemos pedir es reparación. ¿Y cómo se repara? Con pena efectiva. En este caso, cadena perpetua. Cadena perpetua calificada. Es decir, sin manera. derecho a acceder a ningún beneficio. Y es una forma de reparar ¿Por qué el tengo daño que causado? hacerme cargo de mantener a alguien que hizo esto? Por lo que yo te decía, a mi juicio, porque porque todo toda ser persona humano merece dignidad, ya lo conté. tiene dignidad. Da lo mismo lo que haya cometido toda persona. Y si me permite agregar Tiene algo ahí, dignidad fíjate. humana por el hecho de ser un ser No humano. la pierde cuando... Es que si fuera así, podríamos estar en otro espacio y en otro tiempo y decir que la dignidad humana se pierde por el hecho de pensar distinto. No, pero Y concederle una brutalidad, pues sí son acuerdos sociales. Para ti la violación no es tan tremenda que para ella, y este caso al parecer es más violento que una violación. Una cosa es pensar distinto y otra cosa es cometer un crimen con descuartizamiento, son cosas distintas. Pero pueden haber crímenes que uno catalogue, pueden haber hechos que uno catalogue de crímenes que no son crímenes. O sea, tenemos en el Congreso una ley que se está discutiendo, un sector de la izquierda que quiere establecer la negación como un delito. La negación de que hubo dictadura, por ejemplo. Creo que es como un delito, Entonces tú dices, ¿hasta qué punto puede llegar una sociedad en un momento determinado a estimar que son delitos tales o cuales? Y la penalidad que van asociados a esa conducta. Entonces, si uno parte de la base que el ser humano tiene dignidad y derechos fundamentales, ok, eso no se dispone. Es distinto a cómo nos hacemos cargo como sociedad para que él repare ese daño. Y eventualmente, que es lo que apunta la ley penal, es que esa persona pueda reinsertarse socialmente. Pero claro, tú sabes que eso no ocurre. Pero y tú sabes también que es culpa nuestra del sistema y del Estado, que bueno, pero entonces hagámonos cargo de cómo están las cárceles. Pero claro que sí. Pero en ese escenario, entonces, hoy, cuando no hay reinserción, cuando no hay ninguna posibilidad de que ese sujeto salga mejor que de lo que entró... Sí hay. Mira, el Sename, si lo queramos con una buena ley... No, pero está hablando del caso, no está hablando del caso. ¿De cuál? No, de todos los casos está hablando. Hablando de psicópata. Ya es un psicópata, como dice no de seres humanos que puedan reinsertarse, porque hay muchos. Pedófilo también. Porque un pedófilo, por ejemplo. Un pedófilo va a ser pedófilo. Muchas veces, y eso está probado. Es el crimen más brutal. Para mí es tolerancia cero. Yo no tengo capacidad de entender que esa persona siga haciéndolo, esté viva. Ya, pero tú dijiste antes que el único caso en donde tú estarías de acuerdo con pena de muerte es el caso de una violación. Sí, bueno, pero un pedófilo no lo metiste. No, pero lo sacaste. No, pero que te dije que al final el catálogo de delitos que merecerían pena de muerte sin duda son muchos. Claro, cada uno sobre todo los que se atentan contra tu familia. Lo que yo digo es que no tiene el violador en particular no tiene remedio.
y va a seguir violando. Según O sea, yo, los cuestiones se pueden mucho rehabilitar. brutal. Oye, yo te quiero hacer una pregunta que es lo siguiente. A propósito de este caso del profesor Nivaldo Villegas. Una de las cosas que llama la atención cuando entrevistan al papá de la esposa de Nivaldo, que es la que participó también del asesinato, ¿qué le pasó a su hija? Entonces, la respuesta que él da es que la pareja que él tenía, Francisco Silva, el grado de influencia que ejerció sobre ella la cambió como persona. ¿Eso puede ocurrir? ¿Eso realmente puede pasar para cometer un delito como este? Por eso señalé, tiene que haber una previsión previa, vale decir, en la carga genética, que es un 30-40%, equivale a lo siguiente: como tú tienes una semilla, cae en la tierra, pero ahí no pasa nada mientras tú no le echas agua. El agua es justamente el medio ambiente más los factores biológicos que pueda estar incidiendo. Entonces, si tiene una influencia ambiental, ese gen que en el fondo está predispuesto a la psicopatía aparece. ¿Cómo le puede aparecer en otros cuadros? Quiero entenderlo bien. Esta pareja, este matrimonio, Nivaldo Villegas, su esposa, era un buen profesor, una buena persona. Era una pareja que, como todas las parejas, pasan por procesos de crisis. Sí. Está en un momento de esa crisis, de esa separación. Ella conoce a otra persona que se llama Francisco Silva. Y el papá dice que esa persona cambió a su hija. A ver. La cambió a tal nivel para cometer un crimen atroz como este. Claro. Entonces, mi pregunta es... Si uno cree en eso. ¿Uno cree en eso? O sea, ¿eso es posible? Eso? No, mira, no. O sea, En mi experiencia, ¿no es cierto?, cuando me toca hacer pericia de criminal, etcétera, 80% y tal vez más, la mamá y los papás dicen: no, mi hijo, perdóname, ¿no es cierto?, ha influido de los amigos. Siempre se busca factores externos por una razón muy simple. Hay un mecanismo de negación muy comprensible, porque en el fondo hay una pregunta: ¿qué hice bien o mal yo, ¿no es cierto?, para que mi hija haga eso? Entonces, eso es la pregunta que lo he visto en muchos papás cuando empiezan a encontrar pues, hijos, ¿no es cierto?, que son delincuentes. Entonces, también hay una cosa de tratar de decir: no, yo no tengo nada que ver. Aquí la influencia es la que realmente repercute en esto. Pero una persona, ¿no es cierto?, con rasgos psicopáticos como esto, digo, no, por mucha influencia que haya, ella ya tenía una predisposición previa. Lo que pasa es que a lo mejor un momento determinado se le potenció con esta situación en base a una motivación muy importante. Y aquí tenemos que averiguar cuál era la motivación. Muchas veces lo que yo he visto aquí son factores eventualmente emocionales, digamos, de venganza, de repente, digamos, sentimental, pasional, etc. Aquí otras veces da por razón económica, en donde a la persona no le importa. Inclusive secuestra, me tocó atender, ¿no es cierto?, un secuestro donde la única cosa que le interesaba era la plata. Pero si no entregaba la plata, está dispuesto a matarlo. ¿Te fijas? O sea, esa cosa que uno dice: pero caramba, entonces uno te da cuenta que había en este caso 3 psicópatas que, además, cosa curiosa, eran de la FARC y estaban como inmigrantes en Chile. Entonces, curioso, ¿eh? Ese es otro tema, que de pronto los inmigrantes. Claudia, este ha sido un caso mediático, ha sido de todos los programas, han habido entrevistas a todos los que estaban alrededor, familia, no familia. Los roles de los medios de comunicación, eso te iba a preguntar. Sí. Los roles de los medios de comunicación en este tipo de eventos. ¿A ti te parece que está bien tratado, no está bien tratado? ¿Debe estar más regulado, no menos regulado? ¿Parece que está correcto que cada medio pueda cubrir en todos los aspectos que le parece pertinente y en todas las áreas y aristas un caso como ese, no importando si eso genera una sensación a algunos quizás un poco fuerte? ¿Qué opinión te merece eso? No, yo creo, a ver, primero reconocer que el rol que tienen los medios de comunicación es fundamental de cómo transmiten y el impacto que genera la forma en que transmiten una noticia. Yo creo que con el tiempo se han ido autorregulando. Yo creo que el acceso a la información y a los medios tecnológicos y a la forma que tienen las personas de poder reclamar y de poder interpelar a un medio de comunicación cuando cree que es violento, cuando cree que se ha excedido en la forma, en fin, yo creo que ha generado un poco de autorregulación. El cómo se transmitían las noticias, y en eso me pongo del lado de las mujeres, los crímenes porque eran pasionales, la mató porque la amaba, la sobreamaba, porque le tenía celos, o sea, justificando el hecho del asesinato. Yo creo que ya se ha tomado conciencia de que un crimen es siempre un crimen y que no hay justificación alguna. En el caso, ¿la mató porque la quería? No, no la quería. La quería matar, no la quería.
Entonces ha ido evolucionando. En estos casos y en otros que son súper sensibles porque esto genera impacto para la familia, o sea, Sí, oye, es tremendo. es esto, duro, es tremendo. porque uno como telespectador cuando ve esto se conduele, se impacta, se conmociona, se perturba de alguna manera, Sí. porque no es agradable, Así es. pero imagínate lo que significa para la familia el recibir detalles de cómo, porque los medios de comunicación saben mucho más incluso que los policías. A eso me refería. ¿Te parece que hay una observación ahí? ¿Debe haber una regulación? O al contrario, mientras más abierto sea, más transparente para la ciudadanía. Yo creo que debe haber una cosa ética, debe haber una autorregulación de entender, todos somos seres humanos, de cuánto hay, de que pueda dañar, cuánto impacto. Yo creo que eso existe. El Consejo Claro. Nacional de Consejo Nacional de Televisión lo regula. Hay ley que regula, en el fondo, el Sí, comportamiento de pero los regula medios. ciertas cosas muy generales. A ver, aquí la periodista tiene la palabra en eso, sino que una cosa que se dijo muy importante, ¿cierto? Que eventualmente si un perro, ¿cierto?, es mordido por un hombre, esa es noticia. Lógico. Pero que eventualmente el perro más que el hombre no pasa nada. Entonces el hombre que mata al perro sí. Entonces, ¿qué pasa? muerde al perro. Que la noticia sensacionalista obviamente que vende. Y ese es el problema, tener un problema de mercado también. Ahora, yo quiero agregar algo ahí, porque hice una pequeña, digamos, recepción de gente y a muchas mujeres esta situación le ha impactado mucho por la forma un poco cruel con que se ha planteado. Acuérdense que tenemos todos nosotros una cosa del morbo y efectivamente el periodismo explota el morbo, pero el morbo, en cierto determinado momento, crea impacto, como tú lo señalaste, y estoy muy de acuerdo contigo, que le produce un impacto emocional muy grande y como hoy día estamos en una sociedad todavía donde hay inseguridad y temores, que los delincuentes, etcétera, le está fomentando, a mi juicio, muy negativo. ¿Tú compartes esa visión, Grace? El tratamiento de este caso desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista noticioso. O sea, yo creo que la violencia está en los medios. Absolutamente. En los medios, los tradicionales y en los digitales. Ahí está la violencia. Digamos, ese es un tema, pero el punto de vista del tratamiento de una noticia como esta. Y se difunde esa violencia que tiene una retroalimentación directa, que es el morbo. Así Yo en es. eso estoy de acuerdo con Giorgio. Yo creo que hay personas a las que les afecta. Claro. Pero en este caso en particular, estoy hablando de este caso de este profesor, todo lo que ha generado, todas las entrevistas que se han hecho, los programas. que es un caso más- ¿Tú crees que ha habido morbo en el tema? Sí. O sea, como absolutamente. como en todas las otras noticias No, de sí, este nivel sí, de sí, sí, violencia. sí, sí, como programas de cuando, radio. como cuando no me acuerdo cómo se llamaba esta niña que en el norte, que el papá le saltó encima, la violó, la mató, la quebró. No, la verdad, no me acuerdo, pero Autohospicio. fue un caso muy, muy brutal y se explotó y yo no tenía ganas de verlo. Pero hay no sé por qué las personas quieren ver Pero claro, y quiere el saber morbo, cómo lo yo no me lo cortó y cómo lo explico. habrá hecho. Te fijas, toda una curiosidad morbosa, entendamos, el morbo es parte de todos nosotros. Lo Una importante es cómo lo pulsión explota. extraña. Ya no solamente esto está una serie, todo lo que hoy día, todo el tema sexual, hipersexual, la pornografía, etcétera, utiliza también esta cosa de la curiosidad, en este caso morbosa, porque tiene que ver con lo que se llamaba antiguamente, ¿cierto? La cosa roja, ¿cómo se llama? Crónica roja. La crónica roja, ¿te fijas? Y eso también, tú dices autorregulación. Yo creo que No, hasta creo por que ahí no ha sido la autorregulación. Creo que ojalá fuera más así. Y eso depende de nosotros que reclamemos frente a esto. Un poco lo que estás haciendo tú con este programa. Dice, oiga, ustedes que tienen los medios, no pueden ser más prudentes y más cuidadosos de cómo dicen las cosas, inclusive cómo las presenta. No falta que muestren la foto nomás ahora. Pero, ¿en qué te pareció a ti morboso? De todo lo que has visto de este caso. No, en lo concreto, ¿qué te pareció algo que quizás esto no lo vería nadie? Claro, sí, está en la curiosidad como está subliminal. ¿Y cómo lo habrán cortado? ¿Cómo lo habrán hecho? Ah, sí, lo despedazaron. Ah, y después fueron y lo quemaron. Ah, ¿y cómo lo quemaron? Hay una curiosidad morbosa. ¿Por qué te llegar todos esos detalles? ¿Para qué? Cuando tú puedes decir, esta pareja, ¿cierto?, psicópata, mataron a esta persona y resulta que la descuartizaron y hoy en día, ¿no es cierto?, están ya confesos. Punto. ¿Por qué tiene que entrar en detalles dónde está el lugar y cuántas cosas hay? Eso es explotación, a mi juicio, ante la curiosidad morbosa. Si tú quieres comprar un Chevrolet, Giorgio, yo te recomiendo Inalco, porque Inalco es el líder en General Motors. Ahí encontrarás una gama de vehículos Chevrolet todoterreno en condiciones espectaculares, con un financiamiento bajísimo en tasas de interés y lo que es mejor, vea en inalco.cl las ofertas que hay.
Vienen ofertas ahora con cambio de temporada de año, 2019, ya están los vehículos 2019. Acuérdese, Giorgio, cuando empieza septiembre, año 2019, aproveche de comprar un Chevrolet, no se enrede más, vaya al líder, que es Inalco. O cambiarlo. También. Claro, puede cambiar ¿Por su qué no? auto por un Chevrolet, por Te ejemplo. deja ahí en su parte de pago su Sí, BMW sí. y se retira con el Chevrolet. El Chevrolet se parece a la marca que más se ha vendido estadísticamente hablando. Bueno, es un caso dramático, pero no es el único caso que ha En ocurrido. Chile hay más de 9 casos muy parecidos a esto, donde se ha descuartizado a la persona. Hay alguno, inclusive, que yo tengo un conocimiento por secreto profesional que no se va a dar a conocer nunca. Y menos mal. Porque tiene, digamos, que ver con personas, digamos, así, digamos, con connotaciones públicas. ¿Que Y fue menos mal, porque no se descuartizado da o a que conocer. descuartizó, Giorgio? La descuartizaron, ¿cierto? Una mujer la descuartizaron a cabeza, brazo y pierna y dejaron solamente el tronco. De verdad. O sea, fue más de una persona la que Claro, la y eso es un acto, digamos así, como de amedrentamiento para que vea usted lo que le puede pasar si usted sigue investigando y haciendo cosas. Lo que me parece, Claudia, también notable, entre comillas notable, lo digo en el sentido positivo, en descubrir cómo ocurrió esta desaparición y que fue un asesinato de Nivaldo Villegas, fue el trabajo de la PDI. Que el trabajo de la Policía de Investigaciones fue extraordinario. La PDI trabaja muy bien. De hecho, fue perfecto, digamos. El carabinero también. Cómo usaron todo lo que fue la parte de las llamadas telefónicas. La inteligencia. Cómo fue porque además, cuando ella lo denuncia por presunta desgracia, también tiene que ir, obviamente, a ser entrevistada por la PDI. Fíjate el cinismo que dice, no, yo voy él a también, además, él son también creo cínicos, que mentirosos. entonces Son las rasgos- en ese entrevistas caso, fueron rasgos- dando un dato, y también El la rasgo pesquisa, narcisista de- la pesquisa también de los teléfonos y fotos que habían sacado Sí. en el momento de cuando habían cuando habían asesinado a este profesor y que lo habían borrado, la PDI fue capaz de rescatar esas fotos. Eso. En fin, hay todo un trabajo de inteligencia que hizo que en un periodo bastante corto, bueno, aparecieron todos estos restos, digamos, después en el mar. Yo me Se hizo permito un comentario un trabajo ahí. Si tú me permites un bastante comentario. eficiente, diría yo. Que yo, fíjate, discrepo y lo lamento mucho que se diga cómo se han hecho las cosas, porque eso los otros delincuentes ya aprenden, ¿cierto? Aprendieron, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo que en tanto sí, detalle? pues la huella digital. Pero Entonces, Giorgio, es tenemos que cosa tener poner cuidado. Netflix, Yo es no cosa poner diría- YouTube y sabes desde cómo cocinar un arroz hasta cómo matar a alguien sin que te pillen. Hoy día las redes sociales te ponen a disposición todo Sí. tipo de conocimiento, Estoy de incluido algo tan acuerdo, perverso pero yo como no voy esta. a dar a conocer en mi posición personal de cómo descubrimos esto. ¿Te fijas? Porque mucha gente mejor no piensa que lo pueden descubrir a través eso de es como eso. Yo me técnica refiero, policial la que no técnica se policial, comparte, yo no, diría, obviamente no, que no. conocer, para favor, digan los resultados, pero no la metodología que usaron, darla a conocer al público. Pero eso no lo dan, nada, por protocolos no lo dan y el Pero expertise que tienen nuestras policías, investigaciones vienen desde el extranjero con convenios para ver cuáles son las técnicas policiales que aquí se utilizan. Claro, la gente en la casa lo más probable es que va a decir, a mí me asaltan todos los días y no se pilla a nadie. Y claro, para estos delitos de connotación pública tienen una capacidad de reacción casi inmediata, pero a uno que lo asaltan en la esquina, una serie de delitos que se pierden en el fondo, que ni siquiera algunas veces se llegan a investigar porque no está la Denuncia. no hay denuncia y tampoco se conoce al Claro, hechor, eso, porque no. me robó el celular, me robó la bicicleta, entró a mi casa, me maniató y no lo pudimos encontrar. Entonces, claro, ahí hay una dicotomía en Chile, pues dicen, la gente está cansada, frustrada, enrabiada. Por algo aparece la detección privada, en ese minuto, y le sacan la mugre, digamos. Porque ¿cómo será la frustración social que hay que estas detenciones, ¿no es cierto?, que se hacen... Ciudadanas. Ciudadanas, esa es la palabra que estaba buscando. Las detenciones ciudadanas son verdadero apaleo. Yo no lo Linchamiento. justifico, pero logro entender por la carga emocional, como estamos viendo Y te recién. coloco otro caso también, Claudia y Grace. Un conductor bajo la aplicación Uber se siente amenazado por un grupo de taxistas, No sé. le hacen la encerrona y saca un revólver y mata a uno de los taxistas y hiere a los otros dos, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es bien impactante ese caso. Bueno, y eso revela varias cosas, porque revela el grado de tensión que existe en un mercado que no está regulado
y que por más de, bueno, hoy día ya se le puso urgencia en la Cámara de Diputados, vemos ahí que se ha creado un clima de odio, de acoso entre taxistas, que es francamente amenazante para la convivencia social, y eso hay que abordarlo. Acuérdate del que hizo parar un carabinero y le disparó el carabinero porque se le fue en collera y le dijo no me vaya a parar, y el carabinero le disparó. Entonces ahí hubo gente que opinaba que el carabinero había actuado mal, pero hubo otra que opinaban que o sea, si la policía te detiene, tú te detienes, y si te tienes que bajar, te bajas y te muestras tu identificación. Lo que me llama la Estados atención Unidos dispara nomás y nadie pregunta nada. En ese caso del conductor de esta aplicación de Uber y que disparó a los taxistas, cuando uno ve, yo me preocupé de ver todo el debate en las redes sociales, no sé, habré revisado, no sé, 50 Twitter. Los 50 de Twitter, la gente opinaba que los taxistas eran unos sinvergüenza, que unos coludidos, que han dado un mal servicio. Nadie hizo como... Nadie condenaba el acto, el acto sino en sí. que Entonces explíquenme se hizo un un poco estudio eso. sociológico. Uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Para que te des cuenta, pues yo creo que Giorgio puede decirte como la composición psicosocial de cada de los seres humanos y cómo actúan colectivamente. Bueno, y el Twitter es una herramienta que despierta... Te odio. Para mí lo peor del ser humano. O sea, tú bajo el amparo de una aplicación puedes decir las cosas más brutales y más espantosas en la mayor impunidad. Yo creo que ahí sí que Por eso yo debiera uno decía de hacerse verdad, cargo el de lo odio que está en dice. los medios tradicionales y se ve reflejado en las redes. O sea, Yo creo que es el peor nido de maldad. de hecho, el tema de Nivaldo, por ejemplo, estuvo una presente en las incubadora. redes sociales trending topic durante 3 días. Y yo probablemente si nos ponemos a ver de nuevo en algún tema está. Y ahí también se vuelcan un montón de frustraciones de las personas. Y ahí tenemos el problema de la convivencia, y yo siento que la paz social, la convivencia está en peligro. Estamos en un nivel creciente de violencia alimentado por los medios, quizás porque estamos, no sé, quizás estamos sobrepasados en alguna medida y reaccionamos mal en la vida cotidiana, en lo presencial, y reaccionamos mal en las redes sociales, y hay gente que no solo se dedica a hacer troll, yo estuve viendo, sino que hay algunos que se llaman los generadores de odio, que son los que incitan a la violencia. Eso es muy grave, por eso Los que digo, una incitan a la incubadora, eso es violencia digno de análisis de qué es lo que está pasando con eso. Esto Ojo. es claro, por eso el tema es muy interesante, porque permite hacer un análisis muy variado de lo que está pasando a nivel social, quizás en Santiago, más concentrado, que yo también creo que es una señal importante de analizar qué está pasando en Santiago con la salud mental, que tenemos un problema. En algún minuto salió, me acuerdo, hace un par de años, que tú estabas en la Comisión de Seguridad, que la falta de camas psiquiátricas incidía directamente en el aumento de los delitos. Entonces tenemos acá miles de cuadros que entrecruzados generan un problema de violencia. La mayor cantidad de licencias son justamente por razones de salud mental. Pero es interesante este caso, el del taxista, digamos, Claro, por supuesto. los taxistas contra este hombre de la aplicación de Uber, el fenómeno que genera. Claro. El fenómeno que genera, porque que la gente tendió en redes sociales como a avalar una conducta de violencia. Y la pregunta es ¿por qué? Y justificarla. Entonces, Es grave. bien dice Claudia, ¿cuál es el fenómeno sociológico que nos está pasando? Claro, a ver, aquí por de pronto tenemos violencia de todo tipo. ¿Ah? Estamos ¿no es cierto?, en una sociedad hoy día lamentablemente violenta, donde hay factores sociopolíticos y muy importantes. Desde, ¿no es cierto?, el modelo político también influye subliminalmente, por una parte, cuáles se cumplen o no se cumplen expectativas, lo que tú dices, las frustraciones cuando son muy grandes, la gente se empieza, digamos, sí, a manifestar cada vez más con mayor rabia. Y la otra cosa es, cuando tú te sientes muy acosado, hay que ponerse en esa situación de extremo estrés para poder, no justificar, pero comprender por qué la accionó así. Y eso no es solamente eso, tú lo has visto, hay que ser un encerrón y sale el tipo voy con un mango y empieza a pegar. Pero no me centro en la persona que hizo el acto, sino que me centro en
en toda la opinología, por El decirlo de esa fenómeno forma, social que hay del detrás, fenómeno social obvio. que la gente dijo, no, que los taxistas siempre han sido unos sinvergüenzas, que los taxistas siempre han estado coludidos. Avaló que un crimen en el fondo. La gente descarga la rabia con los Eso es, taxistas y no con el acto de... Por supuesto. en sí Porque- mismo, que de es un sí mismo, crimen. sí. Porque además es el reflejo de la imagen que existe hoy y que está instalada en la gente sobre los taxistas. Entonces no importa lo que Claro, hagan, claro. siempre va a estar malo, porque ya se instaló que los taxistas son malos, Son que sinvergüenzas, hacen un mal, que estafadores. dan un mal servicio. No estoy diciendo que, No, no, sí, no lo estoy indudable. diciendo, se Lo encuentro instaló más injusto y que- eso se ve en las porque redes. no es así, yo no tengo Hay de esa todo, impresión. Y en pero la sociedad siempre se busca el chivo expiatorio, cuando la sociedad está muy tensa y muy sobrepasada, como estamos viendo hoy día. Piensa tú una cosa muy simple como esta que no podías creerlo. Con esto, que alguien, como fue Claudio Rego, de estos guetos que son estos departamentos así hacinados. Y entonces alguien decía, yo para tomar el ascensor, ¿cierto? Que tengo que esperar hasta 20 minutos para llegar al número 17, que es donde está mi departamento. Eso ya provoca una violencia interna. Y después a la vuelta tiene que esperar un montón de rato, hasta una hora, para que le toque el ascensor y bajar. Giorgio, el Transantiago. estamos Y después tiene que también tomar la micro. Santiago, el Transantiago es lejos. Yo creo Otro. de verdad, no es por nada, pero Otro. yo sostengo que desde que hay Transantiago se han agudizado los conflictos. O sea, Así ya es. no, cuando pasas 2 horas en la micro parada, cuando pasa, porque dicen fuera de servicio, y lo único que quería es llegar a tu casa, te demoráis 2 horas en llegar. Eso. Un hacinamiento, sube, baja, porque el sistema se hizo interconectado. Llegan pateando la perra, dice tú. Ya, no. O sea, no, yo creo que cualquier persona Que puede se agudizó, reaccionar de la o sea, peor forma el que Twitter, el resultado del Twitter inimaginable. mucho se debe al Transantiago también. Ahora, me Te digo preocupa que- mucho esto porque y estas también la cosas cosa- que lo ustedes que hay están en hablando, Santiago. perdón, una cosita, repercute en la familia. Ya sea monoparental, te fijas tú, heteroparental. familia, donde uno de es su todas refugio. maneras influye, la persona no llega en buenas condiciones. Estamos con una salud mental en Chile muy mala, desgraciadamente, sobre todo en la zona, digamos, que nosotros somos metropolitana. Entonces, somos de la tercera ciudad con la peor salud mental del mundo. Lo he hecho varias veces y lo he podido demostrar estadísticamente. Entonces, ¿qué nos pasa? Tú tienes mucha razón. Revisemos y la gente que está metida en la política pública de salud mental, que además ni siquiera, hasta se ha bajado el presupuesto de relaciones de salud mental. Fíjate, que uno dice, por favor, porque en la medida que tú mejoras a la gente, mejora el trabajo, mejora la calidad de rendimiento y tú te ahorras un montón de enfermedades psicosomáticas, desde, ¿no es cierto?, el dolor de espalda, pues... Sí, Por yo eso, ni si uno, siquiera- a propósito de transporte, de movilización, si usted quiere ahorrarse problemas, no se enrede. Yo le puedo recomendar el mejor Rentacar. Dunamis Rentacar, ahí encontrará una gama de vehículos automáticos, mecánicos, precios espectaculares, ofertas. ¿Dónde están las ofertas? En dunamis.cl, ahí encontrará las ofertas, especialmente los fines de semana. Vienen varios fines de semana largos, así que aproveche las ofertas de temporada. Dunamis Rentacar, el mejor compañero de viaje. Para salir de Santiago sí, sirve eso y sí, por supuesto. desfrustrarse. despejarse. Usted puede debatir a través del hashtag CDB-violencia social. Y si hay algún tipo de violencia, Claudia, es contra contra los políticos. ¿Ah? No se salva a nadie. ¿Ah? Y cuando uno dice, ¿qué opina de los políticos? Cuesta encontrar que alguien diga algo positivo o atributos de cualquiera de los que están en los distintos sectores de la política. Quizás porque todavía están con la rabia del financiamiento irregular de la política, quizás todavía están con la rabia de que lo que prometen no lo cumplen. Además, lo que ganan, ganan 36 veces más que el sueldo una mínimo. cantidad Y de más cosas. encima ellos definen que se aumenta en los centros. Eso provoca mucha molestia, mucha rabia a propósito de eso, mucha frustración que también se empieza a desarrollar en otros planos. Una de las cosas es descalificarlo, por ejemplo. Y además tenemos, perdón. Pero si hay un sector fuertemente agredido. Tengo alguna respuesta, perdóname, No, de repente que uno dice, sí. aló, No, y esto me está gobernando. Pero debe ser uno de los sectores más atacados. Sí, obvio. Más atacados. Pero por algo es. Ya, pero entonces No es gratis. lo justifica. Pero está No, medido. pero por algo. Claro, cuando a mí, ¿no es cierto?, un Pero es senador que cuando me tú dice, metes a todos en un mismo saco. no, eso estoy de acuerdo, no, parece tenemos que correcto. O sea, diferenciar. es porque que a todos hay los meten en un mismo muy saco. buenos políticos también. No, pero es que eso no se dice. Cuando Estoy tú de preguntas en la calle, ¿qué opina de los políticos? En general, Saco. todo lo que opina son notas rojas. No hay ninguno que dice, mire, pero a la vez considero que Por supuesto. este sector o este diputado, este candidato, este alcalde, lo que sea, ha hecho una labor constructiva al país. No hay nada positivo. Todo es negativo. Estoy de Entonces, acuerdo es un contigo tipo que de bueno violencia que señalar lo tampoco positivo. aporta mucho, porque finalmente
hay como una cierta incoherencia, una Sí, cierta hay incoherencia. inconsecuencia, porque por algo también la gente vota. Sí, claro. Aunque hay un nivel de abstención Había también también una alto. abstención muy alta. Pero ¿eh? si tú votaste, en el fondo tampoco tanto te quejes, digamos. En el fondo también hay un tema Pero hay ahí. gente O sea, Pero hay muy falta de valiosa. análisis Vota también muy ahí, poco. Agustín. Hay mucha falta de análisis. Porque claro, a uno le preguntan qué opina de los políticos. Pero si uno hiciera una pregunta más abierta, quizás también daría espacio a la reflexión. O sea, Eso, yo creo que eso, finalmente eso. hay una posición general sobre los mira, políticos. lo que tú, pero noticia hay que quienes- saque, mira, agarra el diario de mañana, el digital, el que quiera. No, hoy día. Hoy día. El de fue mañana, cero los días años, que todos los días. cualquier declaración de un político y ve todo lo que está hacia abajo. O sea, es una. Sí. No hay nada positivo, nada. Porque eso es noticia, Bueno, hombre, pero- lo pero positivo ¿sabes no se qué? descarga porque no Pero vende. yo Eso me han creo dicho que Yo los no estoy hablando de la periodistas. noticia, estoy hablando cómo se refiere Yo la creo gente. que no es, mira, yo creo que no es tan así, no solamente no los es tan así? no, Estoy en no otro solo, país, entonces. no, perdón, voy a puntualizar. No es solo los políticos, claro, cuando uno habla de los jueces no conoce a los jueces. Por ejemplo, por Y como favor, no los conoce, por favor, porque son- no salen en la son muy televisión, como mal salen los evaluados. políticos, claro, pero son los jueces, no son, Eso. aquí cualquier político, cualquiera, de cualquier sector que salga, son los epítetos más espantosos. Yo creo que eso va, primero, porque ganan mucho. Eso se sostiene Pero y sí, pero uno repite. es el sueldo. ¿Pero se lo ganan? Dos, es un sueldo que es lo mismo, ojo, porque esa rabia que tiene, pero no lo tienen con el ministro de Estado, cualquiera sea de cualquier Claro. gobierno, que gana exactamente lo mismo. No, se lo tienen con el ministro de Estado. No, Sí. no, con los ministros no. ¿Cuántos ministros ha tenido que sacar en estos pocos meses que Sí. tiene Pero no es el gobierno contra el actual? ministro. Pero ¿cómo no hacer contra el No, ministro? es Le otro- sacaron a no, dos. El ministro Es en otro general, estándar. yo estoy de El- acuerdo con Paola, tiene un estatus diferente. Distinto, y Esa ganan es la cosa, el exactamente lo estatus. mismo. Yo Por lo estoy tanto, el hablando, prestigio. yo no estoy hablando del estatus de un ministro o de un senador o un diputado, estoy hablando de lo que la gente No, estoy- descarga ya, pero yo estoy hablando contra del el sueldo. sector de la política. Ya, yo estoy hablando y que del incluye sueldo. todo, incluye senadores, diputados, ministros Pero, de Estado, Agustín, subsecretarios, buscar alcaldes, las lo que sea. causas, buscar las causas. Primero, efectivamente, como dice Giorgio, el sueldo es algo que le perturba, pero el sueldo está fijado por ley. Hace mucho tiempo que no se ha reajustado, pero entiendo que debiera ser un ente externo el que fijara el sueldo y no se lo autofijara a los parlamentarios. Está Exactamente. bien, es un punto que hay que recoger. Dos, no hay percepción de la gente que el trabajo distrital es trabajo. Por ejemplo. Distrital. Yo cuando voy a un centro madre, que fuimos cuántas veces, Grace, y te sientas a tomar una taza de café, oyendo los problemas, tú estás trabajando. Buenísimo. Yo no estoy, voy a ir donde una amiga, porque es otro, él es la comunicación con yo estoy trabajando, estoy atenta a los problemas. Entonces, no hay una percepción de que en los distritos se trabaja, sino que más bien pues si se pasa de comida en comida. No, mire cómo toma, mire, cómo come. pero Entonces, mire, se desconoce y no se valora. Pero te hago un comentario. Me tocó ver esta publicidad en la candidatura de Dilma Rousseff en Brasil, en que en los postes Ah, sí. decía así, un tremendo, pero muchos postes, a los políticos, no a ella, a los políticos, en general, está incluida también, decía, en Brasil, decía, roba, pero hace. O sea, ya, si ya sabemos que van a robar, pero hagan. Entonces, me quiero quedar con Yo la tengo la segunda. percepción de que en Chile cualquier persona que gana más de $1 millón es un ladrón. No te lo digo por eso, te lo digo Y que los parlamentarios ganan bastante más que los ladrones. Justifica el No, robo. ahí. explícame lo siguiente, no me quiero ir al robo, me quiero ir al tema de hace. Claro. La percepción que tiene la Bueno, gente es esa que era no hacen, no hacen la pega, no hacen la pega. Mi tercera puntualización era, ¿por qué yo, si estoy esperando una ley de fármacos con urgencia Sí, para está tener... bueno ya. Pero ¿por qué se trenzan en discusiones que son en la... Y esto me di cuenta ahora, tengo que reconocerlo con dolor, ¿ah? Pero tú fuiste diputada también. Y entré en entonces. ese debate y hoy día a lo mejor con otra madurez lo enfrentaría distinto. ¿Cuántos temas fundamentales se posponen por la guerra chica? ¿Sabes qué, Maco? Tú eres gobierno, qué yo bueno lo que voy a eso. hacer, no te voy a dar unanimidad para que entre no sé qué, entonces no puede hablar el proyecto y vamos Es una votando guerra medio. ideológica que Muy de acuerdo Cuando entrampa estamos el esperando, avance. entonces la gente atrás se mira así, dice, ¿y cuándo? ¿Cuándo me toca? ¿Cuándo viene una ley que me asegure, que me proteja? Cuando esta gente lo único que hace es agarrarse Eso. por tonteras y por... Que se vayan, pero que se vayan todos. leyes están aprobando? ¿Cuántas leyes están promulgando? Eso es la, lo que uno es se la pregunta. rabia. Bueno, y eso es eso lo que creo da que hay que... para otro programa. Nos colocaron la musiquita. Don Giorgio Agostini, Grace, Claudia, gracias por estar en Ahora. Conciencia de Valores. Siga debatiendo en las redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao.